diversas razones, y ahora sí que podríamos involucrar una incompatibilidad de caracteres, que era una de las causales más sonadas anteriormente y que era la más fácil de acreditar porque era un dicho, ¿sí? O una infidelidad, una situación ajena al matrimonio que me causa mi molestia, o el simple abandono de que uno de los cónyuges abandonaba el hogar conyugal, y para acreditar el divorcio teníamos que esperar 2 años, y eso me coartaba jurídicamente una posibilidad de un desarrollo y ponía en riesgo también mi patrimonio, porque la administración de los bienes, hablando de una sociedad legal, estaba comprendida a la administración a ambos, ¿sí? Y si el cónyuge que abandonó estaba haciendo mal uso de los bienes, obviamente a mí me iba a afectar. Por eso esta reforma constitucional apareja todo esto, y el control difuso nos permite aplicar una jurisprudencia que mejor nos conviene para solicitar la impartición de justicia. Muy bien. Solo recordarles una cosa, estamos en vivo. Para las personas que tengan alguna inquietud o alguna pregunta, pueden mandarla al teléfono que aparece en la página oficial del Colegio de Abogados. Y pues, licenciado, ¿ante qué autoridad se debe de interponer una demanda de divorcio incausado? Ante el juzgado de primera instancia. Esto es hablando de que el Poder Judicial del Estado de Jalisco se divide en juzgados menores, en juzgados de primera instancia, y ya el Supremo Tribunal, que son las salas que se encargan de conocer lo correspondiente a las apelaciones y revisiones oficiosas. Muy bien, licenciado. ¿Qué tiempo tiene que transcurrir para que una persona, después de contraer matrimonio, pueda promover el divorcio incausado si así lo desea? Anteriormente tenías que esperar un lapso de 1 año, tenías que cumplir forzosamente 1 año para poder solicitar el divorcio. Actualmente te casas el día de ahora, al día siguiente no te das cuenta de que no es lo que tú esperabas, o simplemente encontraste alguna cosa que no te cuadró, y puedes solicitarlo de forma inmediata. Al igual, para contraer nupcias se castigaba a los cónyuges a mínimo 1 año. Actualmente, ya una vez decretado el divorcio, puedes contraer matrimonio al día siguiente. Ok, muy bien. ¿Qué requisitos debe de cumplir el promovente de un divorcio incausado al presentar su demanda? ¿Qué requisitos se le solicita? Primeramente, en cuestión de fundamentación de su acción, el acta de matrimonio, el establecer un domicilio, que el domicilio conyugal sea dentro de los parámetros del artículo 161 del Código de Procedimientos, que nos habla de la competencia. Es decir, si yo me estoy viviendo en Tlajomulco de Zúñiga, lo tengo que promover en el juzgado de Tlajomulco. Si yo me casé en Chapala porque fue a la orilla del lago y una escena muy romántica, y estoy viviendo actualmente en Guadalajara, mi último domicilio es aquí en Guadalajara, y lo tengo que promover ante el juzgado de Guadalajara, cualquiera de los 14 actuales juzgados en materia familiar. O sea que no aplica en el juzgado en el que se contrajo dicho matrimonio, tendría que ser en la ciudad, tendría que ser en el juzgado donde tuvo su última residencia. Así es, en la competencia del juzgado de primera instancia, que va a conocer de eso, como lo establece el artículo 161 del Código de Procedimientos Civiles. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tarda más o menos un proceso de divorcio incausado? Es variante porque actualmente hay cuestiones accesorias al trámite del divorcio, como lo es los alimentos, si existen menores, la liquidación de la sociedad, si es que existe, la custodia, la patria potestad
y la convivencia. Ujú. Estos son los 5 parámetros que se tienen que contemplar en una sentencia de divorcio. Ujú. Si hablamos específicamente del divorcio incausado, podríamos darnos cuenta de que actualmente nada más puedo solicitar la acción del divorcio incausado. Y eso el juez de primera instancia puede emitir desde el auto admisorio la disolución del vínculo matrimonial. Pero hay que correr el debido traslado a la parte demandada para hacerle saber el emplazamiento y todas las formalidades del proceso. Pero el juez de primera instancia podría hacer esa situación. En cuanto a los alimentos, pues se pueden añadir de forma accesoria a la petición. Entonces esto nos va a alargar un poquito más el procedimiento, porque hay que esperar la representación del menor, que de esto se encarga la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Tiene que manifestarse al respecto, tiene que, obviamente si existen menores, pues la convivencia, la patria potestad y la convivencia. Ajá. ¿Sí? Entonces, esto nos va a orillar a quizás que el juicio sea un poco más largo. La importancia del divorcio incausado surge de que ya no necesitamos acreditar una causal. Basta la manifestación que tengo de divorciarme de mi pareja. Pero hay estas cuestiones, como comentaba, que pueden retardar un poquito el procedimiento. Perdón, puede divorciarse, disolverse el vínculo matrimonial y entonces en otro juicio aparte verse lo de pensión, lo de alimentos, custodia, convivencia, o No, se puede hacer ahí mismo. No sería en otro juicio diverso, sería en una vía incidental. Ajá, en vía incidental. Para promover el trámite ya específico de los alimentos, de la custodia, de la convivencia, de la patria potestad y la liquidación de la sociedad. Es una de las vertientes que te da ahorita el divorcio incausado, que puedes solicitar nada más la acción principal como divorcio y en forma posterior las acciones correspondientes o que traía aparejada el divorcio. Okay. Puedes promover primero un juicio de alimentos, luego otro de custodia, luego otro de pérdida de patria potestad, previo al del divorcio, y también es válido. ¿Sí? Lo único que va a pasar es que al final se va a pedir, si cayeron en distintos juzgados, se va a pedir una acumulación de esos juicios al juicio del divorcio, para ahora sí que el juez que conoce del divorcio contemple lo anterior y pueda emitir su sentencia de divorcio. Ok, ¿qué ventajas le ve usted al divorcio incausado? Pues viendo que de todas maneras hay muchos incidentes que tendrían que verse, pues, ¿cómo se dice? Lo de alimentos, custodia y todo eso tendrían que ser otro tipo de incidentes. ¿Qué ventajas le ve al divorcio incausado? Las ventajas es que el trámite es más rápido, porque no tengo que probar la acción de que mi cónyuge me fue infiel y que entraría en unas cuestiones de moralidad, de que si son pruebas idóneas, no son, de acreditar mis acciones. No, ya nada más es mi voluntad, es algo más rápido, es algo más concreto. Y los incidentes, pues la verdad es que se resuelven de forma muy rápida, porque son pequeños juicios dentro del juicio principal que se tienen que resolver de forma inmediata para poder continuar con el procedimiento. Sí, aparte de que también podría ser una ventaja a la economía. ¿Sí? Es un divorcio más económico. ¿Y qué desventajas le ve a este tipo de juicios? Las desventajas, aquí sí entramos en un tema desde mi punto de vista muy importante, porque a partir de estas reformas que se hicieron al Código de del Código Civil, que eliminan la culpabilidad del cónyuge, entonces queda a entender esto desde mi personal punto de vista, reitero, es que la sociedad no entiende o no le da importancia al matrimonio como tal.
porque actualmente me puedo casar y al día siguiente me puedo divorciar y así nos vamos con una serie de cadenitas y de eventos que van a subir las estadísticas del divorcio y que nos vamos a enfrentar a un problema social, porque recordemos que la familia es el núcleo de la sociedad. ¿Sí? Y si se está rompiendo o no se está viendo fortalecido desde un principio, entonces nos encontramos en una situación de quizás de desintegración, de que no se están conservando ya valores y esas cuestiones. Le veo una desventaja también en el sentido de que si yo le di causales a mi esposa para que ella promoviera el divorcio y estamos casados en una sociedad legal, pues yo actualmente salgo ganando, porque no estoy condenado a una responsabilidad o a una posible reparación del daño o una indemnización hacia la víctima de mis acciones. Actualmente pues nada más le soy infiel el día de ahora, se da cuenta mañana, pues me divorcio y ya no pasa nada. Anteriormente podría ser yo condenado hasta un 25% de la parte proporcional que a mí me toca de la sociedad legal que constituimos, así como una penalidad en cuanto a que yo me podría casar dentro de 2 años siguientes a que causara ejecutoria la sentencia y ella un año después. Ahorita al día siguiente de que cause ejecutoria me puedo volver a casar sin ningún tipo de problema. Esas son las desventajas que yo le veo, que por una parte sí aceleran el procedimiento, sí respetan un derecho humano, sí respetan la libertad individual, sí aplican un control difuso muy acertado en cuanto a la aplicación que llevó un criterio de la Suprema Corte a una reforma ya al Código Civil para encuadrar el divorcio incausado, pero de ahí en más pues sí veo estas desventajas en cuanto ya no hay una penalidad, una culpabilidad hacia la persona que realmente no toma el matrimonio en serio. Sí, pues completando un poquito esto, lo que el Estado anteriormente pedía una causal debido a que veía como interés jurídico pues mantener pues ahora sí que la familia, la institución de la familia, y ahora pues ya lo hace más práctico que la familia pues ya no es primordial, ya existen diferentes tipos de familia y pues como usted menciona es una desventaja. Exactamente. Entonces, ¿qué pasaría con la liquidación de la sociedad conyugal? Supongamos que están casados por sociedad conyugal y deciden separarse en divorcio incausado. Aquí lo más recomendable para la gente que nos está escuchando son 3 tipos de sociedad que se pueden hacer durante el matrimonio, que es la sociedad legal, la sociedad conyugal y la separación de bienes. La sociedad legal, abordando un poquito el tema, desde el día siguiente que firmamos el matrimonio, el 50% de los bienes o las adquisiciones que se generen son para 50% para el cónyuge varón y el 50% para la cónyuge mujer. La sociedad conyugal nos permite hacer unas capitulaciones de que yo tengo ciertos bienes, la pareja tiene otros bienes y los desean incorporar a la sociedad del matrimonio para ahí empezar un crecimiento en pareja o un crecimiento familiar, se podría decir. Y existe la separación de bienes, que los bienes que se adquieran antes y después del matrimonio corresponden al cónyuge que los adquiere. Abordando esto, nos damos cuenta de que los bienes que se implementan a la sociedad conyugal, esos al momento de la liquidación deben de ser repartidos de una forma en la que ambos cónyuges salgan beneficiados.
Lo más recomendable en este caso sería hacer un convenio, como lo hacemos en el divorcio por mutuo consentimiento, en el cual especificamos la forma de liquidar la sociedad. Los gananciales de los bienes o de los frutos que se adquirieron después del matrimonio, dividirlos en partes equitativas para que así los dos cónyuges saquen beneficio de la sociedad que contrajeron en aquel entonces. Ok. Bueno, pues no sé si tenga algo más que agregar al tema licenciado. No sé si existan preguntas. Creo que por el momento no tenemos preguntas, ¿verdad? Correspondiente nada más a lo de la custodia. ¿Qué va a pasar con la custodia? Si hay invitación de los menores de edad, o sea, si también se llevan a la escucha del menor. Hablando de la custodia, actualmente el artículo 572 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco nos marca que tenemos en juicio que escuchar al menor. Esta es una acción importante que también surge de esta reforma de derechos humanos del 2011. El menor ya es llamado a juicio, ya es escuchado y ya es valorada su opinión, porque anteriormente hablando de custodia, pues se van con la madre, aunque la madre los trajera descuidados, no fuera candidata, sin despreciar, pero situaciones así se suscitaban. Entonces, actualmente el hombre se quedaba sin ese beneficio o sin poder luchar esa custodia, aunque el menor emocionalmente se sintiera mejor con el padre. Sí, Actualmente el padre puede solicitar eso y el menor prácticamente es el que decide con quién quiere estar. Esa es una vertiente importantísima que nos permite decidir como autoridad si lo más conveniente es que se vaya con la madre o con el padre. También cuenta mucho el respaldo que nos da la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en emitir su opinión acerca de la situación del menor. Actualmente también se pueden manejar convivencias supervisadas dentro del divorcio incausado para efecto de que el centro al DIF pueda valorar esas conductas de los padres hacia el menor. Ok. De la convivencia, ¿qué pasa con la convivencia? Bueno, habíamos visto de lo de la custodia, de la convivencia y alimentos. ¿Qué pasa cómo se llevarían dentro del divorcio incausado? ¿Cómo se manejarían? Los alimentos se manejan, como ya lo había comentado anteriormente, una cuestión accesoria al divorcio. Entonces, aquí los alimentos, recordemos que es parte proporcional a las necesidades del menor y a la posibilidad del deudor alimentario. Normalmente se tenía que hacer acreditar la urgencia y necesidad de los mismos. Actualmente, a partir del 2014, ya basta la manifestación y acreditar que el cónyuge o el deudor alimentario tiene una fuente laboral estable para que en automático el requerimiento más bien el auto admisorio salga con requerimiento para que el deudor proporcione alimentos provisionales hasta en tanto no cause ejecutoria la sentencia o no sea condenado a definitivo. Esto es para desde un momento que se inicia el juicio asegurar el interés superior del menor, porque tiene que recibir alimentos, tiene que tener una convivencia, un sano desarrollo, y todo eso actualmente ya se faculta desde el auto admisorio. Se establecen medidas provisionales o medidas cautelares, incluso hasta de protección de
mujer Ujú. para efecto de garantizar su seguridad tanto física como jurídica. Ok. ¿Es obligatorio presentar convenio junto con el escrito de demanda para un divorcio incausado? No, no es necesario porque nada más basta la voluntad de la persona hacerlo. Como hablamos anteriormente, en vía incidental puedes promover la liquidación de la sociedad, Ujú. que es lo importante. Y en ese aspecto sería un convenio. Si vamos a estricto sentido presentar un convenio desde el principio, podríamos irnos por la vía del divorcio por mutuo consentimiento, que nos es muchísimo más rápido, y ahí estamos manifestando la voluntad de nosotros como personas o como gobernados de que la sentencia salga en cierto sentido. ¿A qué se debe que ciertos juzgados, bueno, para algunos sea muy rápido, casi en cuanto se admite la demanda ya están dando la sentencia, y en otros tarda más? ¿A qué se debe esto? ¿Cada juez tiene su criterio o cómo se maneja? ¿O a las lagunas del Código Civil? Es prácticamente un proceso de unificación de criterios que se está trabajando para evitar que lo que tú comentabas, que por ejemplo en el juzgado A me tardan 2 meses en darme una fecha, y en el juzgado B de forma inmediata. También esto tiene que ver mucho con la carga laboral que presentamos los juzgados, porque atendemos muchísimos asuntos y todos son de importancia. Es la situación que actualmente nos enfrentamos, y que falta personal físico o talento humano para poder atender a toda esta demanda de situaciones familiares y controversias que se están generando dentro del estado de Jalisco. Actualmente, en días pasados, se acaba de inaugurar el juzgado 14 familiar, y este juzgado se prevé que disminuya muchísimo la carga laboral y permita mayor eficiencia de los juzgados actuales. Ok, ¿usted cree que se está, pues ahora sí que cumpliendo con el fin o el propósito de que los derechos humanos crearon este tipo de divorcio incausado para dar rapidez y que no fuera necesario ninguna causal? ¿Cree que se está cumpliendo con este fin o cree que no se está manejando como se debería en la práctica? Sí se está cumpliendo, porque el libre desarrollo de la persona es un derecho humano. Y partiendo de ese criterio lo estamos manejando. Incluso estamos emitiendo medidas de protección para la mujer, para el menor, prevaleciendo siempre que en todo juicio el interés superior del menor va a estar por encima del interés de las partes. Hay que garantizar al grupo vulnerable, por llamarlo de algún modo. En esta situación pues serían los menores o la mujer que ha sido víctima de violencia intrafamiliar. Se le emiten medidas de protección. Entonces, desde mi punto de vista, sí se está cumpliendo con esa finalidad y está dando resultados, porque vamos a una escala del 1 al 10, de 9 demandas que llegan, 8 son por la vía del divorcio incausado, y no tardan, yo creo que ni año y medio en concluirse, hablando de que el abogado litigante lleve muy bien el proceso y evitando este tipo de prevenciones. Ok. Bueno, y también hablando de violencia en contra de la mujer, pues creo que también a veces se da en contra del hombre. ¿También para ellos tiene alguna medida o Sí. solamente se protege a la mujer? Sí se protege al hombre, pero no con la ¿cómo le podría decir? No con la fuerza que se protege a la mujer, porque actualmente los juzgados estamos obligados a resolver con perspectiva de género. ¿Qué
¿Qué es esto? Nos permite entablar qué grupo vulnerable es el que está siendo más afectado. En este caso, no quiere decir que la mujer siempre va a ser la víctima, porque como tú bien lo comentas, hay hombres que han sufrido violencia y también se juzga con perspectiva de género y lo protegen a él de la mujer. ¿Por qué? Porque normalmente estos parámetros son cuando la mujer gana más recursos que el hombre, tiene más bienes o ha crecido profesionalmente de una forma inalcanzable para el hombre. Entonces vienen ese tipo de situaciones o de discriminación verbal o física incluso, y protegemos ahora sí que a las partes como tal. La vía por la que se presenta la demanda de divorcio encausado, ¿cuál viene siendo? Se presenta por la vía civil ordinaria. ¿Por qué en la vía civil ordinaria? Porque nos permite abrir de forma incidental lo que ya habíamos explicado, las cuestiones accesorias al divorcio incausado, por así decirlo. ¿Y eso no entorpece el juicio? ¿El propósito que era hacerlo un poco más rápido? No, desde mi punto de vista no lo entorpece, porque si tú solamente solicitas el divorcio como tal, el juez te va a emitir una sentencia en la que te va a disolver el vínculo matrimonial. La cantidad que un cónyuge está obligado a dar de alimentos, por ejemplo, se puede, si ahorita gana una cantidad, se le condena cierta cantidad, más adelante aumenta su salario, ¿puede aumentar también la obligación que tiene de dar pensión? Así es. Se puede hacer en una vía incidental, que es un incremento de pensión alimenticia, acreditando siempre que esta persona subió su nivel laboral, obviamente subió su sueldo y tiene mayor posibilidad de brindar los alimentos. Okay. Recordemos que es en parte proporcional a la posibilidad de darlo. De forma inversa, si el... Una disculpa, tuvimos un problema con técnico. Ya volvemos nuevamente. Por último, bueno. Continuando con la explicación que estaba dando sobre qué pasaba con el incremento. Ahora, ¿qué pasa con la disminución? Si el día de mañana yo tengo una situación en la que soy despedido de mi trabajo o simplemente me bajan de categoría, puedo solicitar una disminución de la pensión alimenticia que estoy dando. Al igual si mi hijo cumple 16, 17 años y ya empieza a generar él algunos ingresos, también puedo solicitar en esa cuestión una disminución, o que la madre suba de puesto y yo siga con lo mismo. También podría solicitar que la madre incremente la pensión y que a mí me disminuya para hacer un ajuste equitativo de la posibilidad de darlos, porque recordemos que nos basamos en porcentaje y no es lo mismo que condenen a una persona al 40% de su salario que gana 10,000 pesos, a una persona que lo condenen de igual manera a que gane 20,000 pesos. ¿Sí? No es equitativo. Sí, claro. ¿De qué manera procede si no hay hijos en el divorcio causado? ¿Cómo procedería? Sería nada más la liquidación de la sociedad y determinar si no existe la situación o el caso en el que un cónyuge tenga que darle alimentos al otro. Esta es una reforma también que se dio en la que si la mujer acredita que estuvo siempre al pendiente del hogar o que no pudo desarrollarse íntegramente, por así llamarlo, porque estuvo al cuidado de los hijos
o porque la situación de ser madre le impidió tener un trabajo de tiempo completo y nada más estaba trabajando medio turno. Este tipo de cuestiones también es susceptible a una indemnización por parte del cónyuge que haya generado mayor riqueza. Entonces, aquí es una situación específica, pero si ambos cónyuges estuvieron trabajando o simplemente no generaron algún patrimonio, pues se van únicamente al divorcio como tal y a la liquidación. Aquí sería más viable, si no existen bienes, un divorcio administrativo o un divorcio ante notario, que ya está facultado para realizar este trámite. Sí, sería muchísimo más rápido y más económico. Así es. Sí, ok. Pues damos por terminado nuestra charla. Agradecemos de antemano, pues ahora sí, el esfuerzo que hizo el licenciado Edgar Muñoz para estar aquí con nosotros. Le agradecemos mucho y pues gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo y escuchando. Pronto estaremos transmitiendo otra conferencia o alguna charla referente a otro tema